La salsa todavía humeaba cuando mi madre me sonrió desde el otro lado de la mesa de Navidad y dijo que la casa por fin se había vendido. Cerramos la venta de la casa de tu abuela el mes pasado, dijo, agitando su copa de vino. De todos modos, nunca estuviste en el testamento. Mi hermana se rió tapándose con la servilleta. ¡Qué bueno! De todas formas lo habría desperdiciado en esa oficinita polvorienta suya. 11 rostros se voltearon para verme derrumbarme. No lo hice. Ninguno de ellos sabía que la escritura de esa casa de campo ya tenía un nombre puesto, guardada en mi bolso junto a mi silla. Y en unos 90 segundos, ese nombre iba a convertir la cena de Navidad en el cuarto más silencioso del condado. Bienvenidos de nuevo a Voces de Venganza, donde gente común se enfrenta a familias imposibles y responde con acero silencioso en lugar de gritos. Mi nombre es Simone Finch. Tengo 34 años y llevo la contabilidad de las granjas alrededor de Cedar Hollow. Déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte antes de que te explique cómo terminé en esa mesa sosteniendo una escritura. Tengo que retroceder casi un año. Era febrero cuando llegó la llamada. Mi abuela Opal había tenido una mala noche, y yo era a quien siempre llamaban, siempre a mí, nunca a mi madre que vivía a 20 minutos, ni a mi hermana Brooke que vivía aún más cerca, porque durante 8 años había sido yo quien manejaba hasta la casa de campo con sus pastillas, sus formularios de impuestos, sus compras. Opal me tomó la mano ese día, y luego me puso en la palma una pequeña llave, la llave de una vieja caja de recetas de hojalata que guardaba en su cocina desde antes de que yo naciera. Cuando llegue el momento, dijo, sabrás dónde buscar. La guardé en el bolsillo de mi abrigo y no le di mucha importancia. Me equivoqué en eso, tal como me equivoqué en muchas cosas ese año. Esa casa de campo era el único lugar donde de verdad sentía que pertenecía. Los números no mienten, Simone, decía Opal. La gente sí, así que aprende los números. En esa cocina decidí qué iba a hacer. Abrí Finch & Co. Bookkeeping a los 22 años, porque mis padres no quisieron ayudarme con la universidad y Opal me pasó su dinero de los huevos para que pudiera pagar la renta. Mi madre pensaba que era algo humillante para nosotros. Mi hermana pensaba que era aburrido. Opal pensaba que era lo más admirable que alguien de la familia había hecho jamás. El último buen otoño que pasamos juntas, miró la casa, luego me miró a mí, y lo dijo sin rodeos. Este lugar es para la que se quedó. Me reí y no le di importancia. Pensé que teníamos tiempo. Opal murió mientras dormía 3 días después. En el velorio, antes de que las cazuelas siquiera se enfriaran, mi madre me preguntó cuánto creía que valdría la casa de campo, mientras Brooke recorría la casa fotografiando el aparador y el reloj de pie, calculando precios en voz baja. El terreno, mamá, ahí está el verdadero dinero. Nadie preguntó quién alimentaría al gato del granero de Opal. Preguntaron cuánto valía. Lo más difícil todavía no había empezado. Empezó con una llamada sobre un testamento. En abril, mi primo Wade, notario de medio tiempo, convocó una reunión familiar para leer el testamento, en la mesa de la cocina de mis padres, con un pastel de café y una carpeta. Anunció que Opal le había dejado todo a mi madre, la hermosa nuera que me cuidó en mis últimos años. Mi nombre no aparecía en el documento en absoluto. De todos modos, nunca estuviste en el testamento, cariño, dijo mi madre, con apenas una curva en la comisura de la boca. Me quedé muy quieta, pero por dentro 2 cosas me gritaban. Primero, hermosa nuera era una frase que Opal habría preferido morir atragantada antes que escribir. Ella y mi madre se habían rodeado como gatas durante 30 años. Segundo, la firma era cuidadosa y firme.
La opal que yo había enterrado no podía sostener ni una cuchara en esas últimas semanas, mucho menos firmar su nombre con tanta claridad, y la fecha decía que ese testamento se había hecho apenas 3 semanas antes de morir. No dije nada de eso en voz alta. 2 años antes, yo había llevado a Opal a la oficina de un abogado para poner en orden sus asuntos. Nunca vi los documentos, pero sabía que existían. Entonces, ¿cómo es que eso se convirtió en un testamento notariado por Wade 3 semanas antes de que ella muriera, cuando Wade jamás había puesto un pie en la casa de campo? Lo llamé a la mañana siguiente. Se puso evasivo rápido. Un cambio de opinión de último momento. Pasa todo el tiempo. Y cuando le pregunté quién había sido testigo, dijo que tendría que revisar su archivo. Un notario que tiene que revisar si alguien fue testigo de un testamento es un notario que te está diciendo algo. Hice lo razonable primero. Manejé hasta la casa de mis padres para ver el expediente real de sucesión. A mi madre le cambió toda la cara y recurrió al arma que había usado toda mi vida, hacerse la víctima. No puedo creerlo. Tu abuela apenas está bajo tierra y ya estás peleando por dinero. Brooke intervino. Es tan típico de ti hacer todo sobre ti misma. Mi padre se quedó mirando el papel tapiz. Entendí algo que debía haber entendido años atrás. No estaban de luto de manera equivocada. Tenían un plan, y ese plan requería que yo me quedara callada y desapareciera. Así que guardé silencio, pero no de la forma en que ellos querían. Recordé una tarjeta de presentación que Opal me había puesto en la mano 2 años antes, por si acaso. Margaret Overeem, derecho sucesorio. Su asistente me pasó la llamada en cuanto dije el nombre de mi abuela. Mientras tanto, la sucesión avanzaba rápido, por la vía de una sucesión no impugnada, y ahora se rumoraba que la casa de campo se vendería para liquidarla, a quien fuera que llegara con el dinero. La gente espera que la rabia se vea ruidosa. La mía se veía como un bloc de notas legal. La voz de mi madre seguía dando vueltas en mi cabeza. De todos modos, nunca estuviste en el testamento, y dejé que se convirtiera en combustible, porque la ira que entiendes es la ira que puedes apuntar. Entonces encontré la palabra que lo cambió todo: subasta. Para avanzar rápido y demostrarle equidad a la corte, el terreno se dirigía a una subasta pública de la sucesión, abierta a cualquiera con los fondos y el valor para levantar una paleta. Mi madre no tenía idea de que el piso de la subasta también estaría abierto para mí. Margaret Overeem abrió un expediente de 5 centímetros de grueso. 2 años antes, mi abuela había ido a verla con la mente clara y había redactado un testamento, firmado, atestiguado, debidamente notariado, dejándome la casa de campo a mí, la que se quedó. Su expresión se volvió seria cuando le conté sobre la versión de Wade. Si el documento de tu primo es lo que sospechas, el testamento en sucesión es fraudulento, y todo lo hecho bajo él puede ser impugnado. El original ejecutado, dijo, estaba en la caja de seguridad de Opal, y acceder a él requeriría una llave. Una llave. Sentí el frío de una caja de hojalata contra mi memoria. A la mañana siguiente manejé hasta la casa de campo y fui directo al estante sobre la estufa. La pequeña llave que Opal me había puesto en la mano en febrero encajaba perfectamente en la lata. Adentro encontré una llave de latón plana marcada Cedar Hollow Bank, caja 114 asterisco, y una carta sellada con mi nombre. La cargué sin abrir durante 3 días, sin estar segura de estar lista para lo que ella me pediría. Mientras reunía el valor, construí lo que me permitiría pelear. Registré una sociedad de responsabilidad limitada, Cedar Hollow Holdings, para poder pujar sin que mi madre viera mi nombre y subiera el precio por despecho. La casa había sido tasada en unos $215,000, pero 12 años de ahorros, una herencia intacta de mi abuelo,
y una hipoteca a nombre de la empresa podían cubrirlo. Mi madre necesitaba efectivo rápido, así que iba a fijar el precio de reserva bajo. Una reserva baja es una puerta dejada abierta, y yo pensaba entrar por ella. Justo en medio de toda esa planeación, Brooke llamó para presumir una nueva camioneta SUV cargada de extras que estaba pagando con su parte de una sucesión que ni siquiera se había liquidado todavía. Cuando le pregunté si eso era prudente, lo dijo con total ligereza. Si la abuela te la hubiera dejado a ti, la habrías desperdiciado en esa oficinita polvorienta. La misma frase que mi madre usó en la lectura del testamento, con un vestido ligeramente distinto. Solo dije, ya veremos. La noche antes de reunirme con Margaret para planear lo de la caja del banco, por fin abrí la carta de mi abuela. Su letra llenaba 2 páginas, firme, sin palabras de sobra. Escribió que ella sabía que mi madre estaba ahogada en deudas, sabía de la segunda hipoteca, sabía que habría manos extendiéndose hacia la casa antes de que se marchitaran las flores. Tu madre ama el dinero como algunas personas aman el whisky, y se contará cualquier historia para conseguirlo. Luego la línea que he leído tantas veces que podría recitarla dormida. Si alguna vez te dicen que nunca estuviste en mi testamento, pon esta carta sobre la mesa y deja que el papel hable. Los números son tu fortaleza. El silencio es tu fortaleza. La casa es para la que se quedó. Esa eres tú. Lloré ese llanto feo, entrecortado, que llega cuando alguien te alcanza desde más allá de la muerte y te dice que siempre te vio. 2 días después, Margaret y yo abrimos la caja 114. Opal en secreto me había agregado como cofirmante años atrás, así que la caja nunca quedó congelada cuando ella murió. Adentro estaba el original ejecutado, firmas y sellos intactos, fechado 2 años atrás. Margaret lo puso al lado de la versión de Wade y señaló la firma, una imitación cuidadosa de alguien que había visto la firma real. Una firma genuina de una mujer enferma tiembla. Esta camina firme. Reabrir la sucesión para alegar fraude podía tomar 1 año, y la subasta ocurriría según lo programado de todos modos. Entonces peleamos en 2 frentes. Dije, comprar la casa limpiamente en la subasta, y luego seguir el caso de fraude después. Margaret casi sonrió. A tu abuela le habría gustado mucho eso. La subasta se realizó una fría mañana de octubre. Yo no entré. Ese era el punto. Envié a un asociado tranquilo de la oficina de Margaret a pujar por Cedar Hollow Holdings mientras yo esperaba en mi carro con el corazón en la garganta. Mi madre y Brooke estaban adentro, ya celebrando. La puja abrió baja, luego subió, hasta que el martillo cayó en $238,000. Mi teléfono vibró, asterisco vendido a su empresa. Felicidades, señorita Finch. Asterisco hice un sonido a medio camino entre risa y sollozo. Mi madre salió minutos después, radiante, quejándose de esa empresa entrometida que subió el precio. Pasó a menos de 30 pies de mi carro y jamás miró hacia allá. No tenía idea de que acababa de venderle la casa de su suegra a la nieta que juraba nunca había estado en el testamento. El dinero se movió como se mueve el dinero cuando la gente está desesperada por gastarlo. La mayor parte de la parte de mi madre se fue a la segunda hipoteca y a deudas que le había estado ocultando a mi padre por años. Esa noche, cuando los fondos se liberaron, me senté en mi oficina y puse la nueva escritura sobre el escritorio bajo la lámpara, la casa de mi abuela, de vuelta donde pertenecía, y ninguno de ellos lo sabía. No sentí triunfo. Me sentí cansada y triste, y con una extraña ternura por la mujer que me había armado para esto desde más allá de la tumba. El triunfo llegaría después. La invitación para la cena de Navidad llegó a principios de diciembre, y percibí lo que había debajo de la voz alegre de mi madre, parte teatro, parte nervios,
porque le había llegado el rumor de que una empresa estaba haciendo preguntas sobre la sucesión. No hagamos drama con lo de la casa, añadió. Ya sabes que nunca estuviste en el testamento. Pensé, no tienes idea de lo que estás invitando a tu comedor. Ahí estaré, dije con calidez, refiriéndome también a la delgada carpeta de cuero guardada en mi bolso junto a la salsa de arándanos. Durante una semana luché con cómo hacer esto, porque cómo ganas importa tanto como si ganas. Me habían avergonzado en público durante años, y un público hace que se quede grabado, así que la verdad merecía el mismo escenario que las mentiras habían usado. Volví a sacar la carta de opal. No pelees con ellos a gritos. Deja que el papel hable. Firmé la autorización para que Margaret presentara la petición de reabrir la sucesión el primer día hábil después de Navidad. La cena sería solo el momento en que mi familia se enterara de la verdad por mí, en lugar de por un notificador judicial. La noche antes de Nochebuena, acomodé 3 papeles en el orden en que los revelaría: la escritura, para mostrar que era mía; el testamento, para mostrar que siempre debió ser mía; la carta, al final, porque la carta era el corazón, y el corazón se guarda para el final. Mi mano se quedó suspendida sobre esa escritura por un largo momento. Una vez que pusiera esto sobre la mesa, no habría vuelta atrás a ser la hija que mantenía la paz. Había hecho las paces con ese precio semanas atrás. Algunas cosas valen la pena aunque no te perdonen por ellas. En Nochebuena, mi padre llegó a mi oficina, algo que nunca había hecho antes. Se paró en la puerta, con el sombrero entre las manos, viéndose más viejo de lo que jamás lo había visto. Había papeles que firmé como parte de la sucesión, dijo por fin. Tu madre dijo que eran solo formalidades. Yo sabía que algo no estaba bien con eso. Firmé de todos modos. Fue lo más cercano a una confesión que Raymond Finch tenía en él. Lo sé, papá, dije. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Asintió una vez, se puso de nuevo el sombrero, y se fue. Pensé, mañana sabrás el resto. Mi madre me sentó en el lugar de honor, a su derecha, para que todos pudieran ver lo generosa que estaba haciendo con la hija difícil. La dejé. Elogié la mesa, pasé los panecillos. Por dentro, estaba tan quieta como nunca lo había estado. Entre el plato principal y el postre, mi madre golpeó su copa con el tenedor y se puso de pie, copa de vino en alto. Qué año tan difícil ha sido perder a la abuela Finch. Pero lo superamos juntos, como familia, y me alegra compartir que finalmente cerramos la venta de su casa el mes pasado. Las copas se levantaron. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí y salió la sonrisita, esa que necesitaba público para funcionar. Sé que eso ha sido un tema sensible para algunos, pero honestamente, cariño, de todos modos nunca estuviste en el testamento. La abuela sabía quién manejaría las cosas con responsabilidad. Algunas risitas incómodas. Toda la mesa esperó a ver si lloraría o me escabulliría como siempre lo había hecho. Bajé el tenedor y dejé que se extendiera un pequeño silencio, del tipo que hace que la gente segura de sí misma empiece a inquietarse. Brooke, que nunca pudo soportar un silencio, se apresuró a llenarlo, riendo con esa risa brillante y despreocupada. No te sientas mal, Simone. Honestamente, es lo mejor. ¡Qué bueno! Solo lo habrías desperdiciado. El segundo cuchilló, el compañero del primero, entregado con una sonrisa entre el pavó y el postre. Sentí que la última pizca de duda salía de mi cuerpo. Ya habían dicho lo suyo, ambas, en público, para que quedara constancia. Doblé mi servilleta, despacio y con deliberación, tal como Opal solía hacerlo cuando decidía que una conversación había terminado, y tomé un sorbo de vino sin apuro mientras la mesa observaba. Luego le pregunté a mi madre,
con el mismo tono agradable que había usado para hablar de los panecillos. ¿Puedo preguntar a quién se la vendieron? Ella parpadeó, desconcertada por mi calma. «¿Alguna empresa?», dijo con un gesto despreocupado de la mano. «Cedar Hollow Holdings, creo. Una firma de inversión. Subieron bien el precio. Así que en realidad, salió bien para todos». «Cedar Hollow Holdings», repetí. Metí la mano en mi bolso, y mis dedos se cerraron alrededor de la carpeta de cuero. La puse sobre la mesa y la abrí. «Esta es la escritura de la casa de la abuela», dije, poniendo la primera página girada para que mi madre pudiera leerla. Ella miró hacia abajo, impaciente, luego sus ojos se detuvieron en el nombre del propietario. «No entiendo», dijo, con la voz ya cambiando. Saqué la segunda página. «Este es el testamento real de la abuela, redactado hace 2 años, firmado, atestiguado y debidamente notariado. Me deja la casa de campo a mí, por nombre». El color desapareció del rostro de mi madre. Brooke se inclinó a leer y se quedó callada. Wade empujó su silla hacia atrás, alejándose de la mesa. Saqué la tercera página al final y la sostuve un momento antes de ponerla sobre la mesa, porque esta era de ella, escrita de su puño y letra. «Y esta», dije, «es la carta que me dejó, la que me decía exactamente lo que ustedes harían». La mesa se quedó tan silenciosa que podía escuchar las velas. Cada mirada se movía de los papeles a mi madre y de vuelta a mí. Mi madre levantó la vista y, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Así que lo dije yo por ella, con una voz tan nivelada como una mesada de cocina. «¡Qué bien!», dije. «Espero que disfrutes el dinero». Una pausa, ya que fui yo quien la compró. Las palabras cayeron suaves y detonaron lento. «Cedar Hollow Holdings es mía. Yo la formé. Yo pujé por la casa. El dinero que todos gastaron este otoño, la hipoteca, la camioneta, las vacaciones, ese era mi dinero. Le compré a ustedes de vuelta la casa de la abuela y ninguno de ustedes se dio cuenta». La boca de mi madre se abrió y se cerró, luego encontró su voz, fuerte y desesperada. «Eso es mentira. Wade, dile que ese testamento no es real». Pero Wade ya estaba de pie, pálido como la ceniza, retrocediendo hacia la puerta. Puse una mano plana sobre la carta de opal y miré a mi madre a través del mantel arruinado. «Dijiste que nunca estuve en el testamento», dije. «Tenías razón, porque el que sí estaba a mi nombre, tú lo reemplazaste. Y yo tengo el original». Las velas ardían. Nadie se movió. Brooke se había puesto del color del mantel, viendo cómo la cuenta se le formaba en la cara al darse cuenta de que la camioneta en la entrada había sido comprada con dinero a punto de ser reclamado de vuelta. Miré a mi hermana, que se había reído y había dicho que yo lo desperdiciaría, y le di la única respuesta que importaba. «Resulta que no lo desperdicié», dije en voz baja. «Compré de vuelta lo único en esta familia que alguna vez valió la pena conservar. No me quedé para el postre. Recogí mis 3 páginas, le agradecí a mi madre por la cena con una cortesía que golpeó más fuerte que cualquier insulto, y manejé a casa entre las luces navideñas con las manos firmes sobre el volante. El resto ocurrió tal como Margaret dijo que ocurriría, solo que más rápido, porque una mentira se agrieta más rápido en cuanto todos pueden verla. Ante la posibilidad de perder su licencia, Wade dejó de fingir que había hecho algo correcto, y el testamento que había notariado se derrumbó bajo escrutinio. La corte reabrió la sucesión bajo el testamento real de Opal. Mi compra en la subasta se sostuvo por sí sola. Una corte no le quita una casa a alguien que la compró de buena fe y limpiamente. Lo que se deshizo fue el dinero,
el efectivo que mi familia había repartido de una sucesión que habían vaciado con un documento falsificado, ordenado que se devolviera. Mi madre, que ya había gastado su parte cubriendo deudas que había ocultado por años, ahora la debía sin tener de dónde sacarla, y la imagen que había construido ante el pueblo se derrumbó en público. Brooke vendió la camioneta para cubrir su parte. Yo no sentí alegría por las partes difíciles, pero tampoco responsabilidad. No falsifiqué nada, no mentí, no toqué ni $1 que no fuera mío. En cuanto a mí, me quedé con la casa por partida doble. La subasta me hizo la propietaria, el testamento real me hizo la heredera. Esa primavera, manejé hasta Cedar Hollow Road, arreglé el columpio torcido del porche y removí la tierra del jardín de opal con mis propias manos. Le dejé la puerta abierta a mi padre una vez, con una sola condición: está abierta cuando estés listo para ser honesto. Todavía no ha venido. Tal vez venga. De cualquier forma, el jardín ya está sembrado, y el columpio cruje tal como siempre lo hizo. Esto es lo que aprendí, sentada en esa casa silenciosa que solía ser de ella. La familia puede botarte fuera de la historia todo lo que quiera, pero los que de verdad se quedan son los que terminan quedándose con la casa, y con el nombre, y con la verdad. Ahí lo voy a dejar esta noche, la sonrisita, el brindis, los 3 papeles sobre el mantel de Navidad. Si alguna vez fuiste el que se quedó mientras otros aparecían solo para cobrar, esta historia era para ti. Así que haz una cosa tranquila por mí esta semana: ve a revisar los papeles de las cosas que importan, las escrituras, los testamentos, las promesas, con calma y a tiempo, mucho antes de que tengas que alzar la voz. Si llegaste hasta el final conmigo, comparte esto con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Voces de Venganza, porque siempre habrá otra familia, otra mesa y otra verdad esperando para ser puesta sobre la mesa.